Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, sean todos bienvenidos a esta charla virtual con los artistas de la exhibición Desde el Cuerpo y otras habitaciones. Mi nombre es Ayuri Sánchez, responsable del área educativa del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues nuevamente les agradezco su tiempo y su paciencia para este evento que con mucho cariño, igual que todas las activaciones, hemos coordinado para ustedes. Les comento un poquito de la dinámica y de cómo surge esta exhibición, ¿no? Es importante hacer hincapié en que, bueno, esta es una exhibición que ocurre por parte del legado Grossman, que quizá alguno de la audiencia por aquí ya haya escuchado de este legado, ¿no? Y bueno, pues el legado Grossman es un fideicomiso que se logra gracias a la voluntad de la doctora Pirra Gladys Grossman, y que bueno, pues actualmente tiene el objetivo de apoyar los proyectos culturales y artísticos culturales y artísticos jaliscienses, ¿no? Entonces, esta es su vocación, esto es lo que nos reúne en esta tarde, ¿no? Es importante, bueno, pues seguirle la pista a este proyecto y, bueno, ya terminando esta parte, vamos a aterrizar un poco el tema de la charla, ¿no? Tenemos aquí a dos de los tres artistas que conforman la exhibición Desde el Cuerpo y otras habitaciones, que son Aletia García y Jorge Bustos. El otro artista, bueno, pues es Hugo García, que también, bueno, nos envía material para abonar en el tema de hoy que nos reúne y que es el verbo habitar, ¿no? Y bueno, para ello he preparado como una breve introducción del por qué este verbo, ¿no? Que tiene mucho que ver con los detalles de la curaduría y también una presentación. Con la aceleración del tiempo donde nos construimos, se ha vuelto una dificultad la captación de lo simple y la construcción del detalle. No obstante, en la voluntad creativa se mantiene dicha posibilidad. Explorar, conocer, encontrar, habitar. Cuando hablamos de habitar, no solamente nos dirigimos al espacio, sino también a la lectura de nuestro propio cuerpo. Su presencia y ausencia, como nos hace reflexionar el proyecto de Aletia García, su fortaleza y finitud, como lo expresa Hugo García desde su propia carne, y la inminencia de sus nublados desplazamientos, como relata el proyecto interdisciplinar de Jorge Bustos a través de las historias de migrantes. Con esta breve referencia a la obra de estos tres artistas, podemos percatarnos que habitar no es lo mismo para todos los cuerpos. El recuerdo y la memoria condicionan este proceso, la historia del lugar donde hemos crecido y los edificios que le rodean, el cuarto que se dispuso para vivir el aislamiento, la azotea donde descubrimos un ritual. Estos actos se mantienen en Desde el Cuerpo y otras habitaciones, acompañados de una reflexión de la historia, no solamente en un sentido íntimo, sino también en un sentido colectivo. Y bueno, en pocas palabras, cuando se realiza el proceso de investigación para el trabajo curatorial, ¿no? Que fue eh, que fue coordinado por Ana Laura Camacho Puebla, que también se encuentra con nosotros y es curadora de la exhibición. Bueno, pues nos invita a su servidora y al historiador Diego Espejel, también aquí editor del museo, pues a realizar como pues una especie de reflexión como más sensitiva, más dinámica, ¿no? Para lograr una narrativa curatorial, pues
que logre acercar de otra manera a los espectadores, ¿no? Entonces, bueno, ella hace esta invitación y entonces, bueno, desde mi perspectiva, pues di mucho, o esta reflexión del verbo habitar ha estado generada mucho por este arquitecto llamado Juhani Palasma, ¿no? Que aquí estoy poniendo unas breves sentencias de él. Y que finalmente, bueno, pues es una reflexión del verbo habitar ya en un sentido como más poderoso, ¿no? O sea, como a través, como el cuerpo es nuestra primera habitación en cierto sentido, ¿no? Y que ya después de eso construimos lo externo, ¿no? Y construimos el hogar, que es lo mediador entre lo público y lo privado. Y a través del cuerpo y la memoria, pues construimos nuestro hogar, ¿no? Y ya, bueno, esta es la última referencia, que no solo existimos en una realidad espacial y material, sino que habitamos también realidades culturales y temporales, ¿no? Entonces, pues ya esta cita es como un poco para abrir y dejar a Ana Laura Camacho que nos presente un poquito más detalles de lo que fue el proceso curatorial. Y bueno, si quieres, Ana, te cedo la palabra. Hola a todos, pues muchas gracias por estar aquí en esta breve charla sobre esta exhibición desde el cuerpo y otras habitaciones. Bueno, Sayuri ya nos platicó a grandes rasgos más o menos de dónde viene este proyecto, qué artistas lo integran, entonces bueno, no voy a ahondar mucho en esos puntos. Lo que me interesa más comentarles un poco es cómo fue el proceso para hilar o para encontrar, ¿no? un espacio en común entre estos tres proyectos, con el objetivo de que nos hablaran acerca del arte que se produce hoy y qué nos dice eso sobre nuestra sociedad, ¿no? Entonces, un poco trabajando con el trabajo, con estas piezas, las piezas de Hugo, de Alecia y de Jorge, encontramos pues que había un énfasis muy importante en la parte como corporal, en la experiencia del cuerpo. Y bueno, luego Sayuri sugirió muy acertadamente que era no será la experiencia del cuerpo, era la experiencia de habitar el cuerpo. Y bueno, en este contexto, si podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Entendimos habitar, el verbo habitar, en el contexto de esta exposición como un acto simbólico, según sugiere Johanny Palasmi, de organizar el espacio, el tiempo y la mente, los sueños, los recuerdos y los deseos para constituirlos como algo propio. Si lo quieren poner en palabras distintas, habitar, como lo entendimos nosotros, es un acto imperceptible de apropiarse del espacio, del tiempo y de la mente a través de lo corporal, de la experiencia física. Entonces, bueno, las obras que integran esta muestra hacen énfasis en esta parte, ¿no? O sea, denotan cómo los artistas habitan sus cuerpos, es decir, los significan, como lugares desde los cuales pueden reflexionar acerca de sus experiencias personales e indagar acerca de la realidad. Sin embargo, pues estos tres proyectos no lo hacen con el mismo objetivo o desde el mismo lugar. En el caso del trabajo de Aletia, por ejemplo, y del trabajo de Hugo, vemos un trabajo más introspectivo que tiene que ver con la sensación propia, con el ir adentro del cuerpo, el pensar en la identidad, en pensar en la sensación y estas cuestiones que tienen que ver más con el yo, mientras que el trabajo de Jorge se inserta dentro de una beta etnográfica, vamos a decir, que está interesada en borrar la distinción entre el arte y la vida cotidiana, ser espejo de la vida cotidiana, por decirlo de alguna manera, y para ello pues utiliza herramientas propias de la etnografía, como por ejemplo la observación participante, las entrevistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se producen son obras de arte que integran la perspectiva de personas que no son necesariamente el artista, sino que trata de integrar la realidad social a la esfera del arte, ¿no? Entonces, bueno, un poco vemos aquí dos perspectivas o dos formas de entender el arte o de hacer arte.
una más afectiva, enfocada a la experiencia personal, a la sensación, al cuerpo, y otra más enfocada hacia la experiencia del otro y la exploración de la realidad hacia afuera, ¿no? Quisiera hablarles entonces ahora un poco acerca de la estructura de la muestra. Bueno, un poco antes, perdón, si podemos regresar a la diapositiva anterior, se me olvidó mencionar un punto. El verbo habitar en este caso cobra otra dimensión, en el sentido de que no nada más habitan sus propios cuerpos como espacio de reflexión acerca de la realidad y de la realidad del otro, sino que también habitan espacios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta fotografía el trabajo de Hugo García, de quien les voy a hablar en un momento más, en el cual él simula cómo habita esta recámara en la cual estuvo confinada por un espacio bastante largo. Y bueno, de alguna manera el espacio físico y el cuerpo habitado, el cuerpo significado, se convierten en una suerte de ensamblaje y operan como una sola cosa, y lo podemos ver cómo funciona a través de estas obras, ¿no? En el caso del trabajo de Alethia, por ejemplo, este ensamblaje entre la azotea, ¿no? Donde ella encuentra un espacio para la ejecución de un ritual que le permite entrar en un momento de introspección y bueno, abordar ciertos temas de los cuales ya les hablará ella, y Jorge quizá, ¿no? En estos lugares de asistencia para el migrante, donde pues uno entra y de alguna manera la actitud que uno adopta, la forma en la que uno piensa, todas estas cuestiones se transforman, ¿no? Entonces uno habita el espacio, incluso estos espacios transitorios que no son nuestros espacios, uno los hace propios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en esta muestra también quisimos un poco destacar esa parte, ¿no? Cómo el verbo habitar nos permite hablar acerca de la apropiación, no solo del cuerpo como espacio de reflexión, sino también de la apropiación de los espacios. Entonces, si podemos pasar ahora a la siguiente diapositiva. Les quisiera platicar un poquito acerca de cómo estructuramos la muestra. La muestra está conformada por 3 núcleos. Cada uno de los núcleos está dedicado a cada uno de los artistas. El primero se llama El cuerpo se presenta, y es donde trabajamos con la obra de Hugo García. Esta obra se llama PA 2190 y está conformada por 8 fotografías a blanco y negro donde él reprodujo sus memorias acerca de lo que él sentía mientras se encontraba confinado. Esta serie fotográfica se produjo después de un aislamiento de 3 meses, al cual se tuvo que someter tras recibir un trasplante de riñón, lo cual, pues, en términos psicológicos, pues, es un reto bastante importante, pues durante este periodo no puedes tener acceso a ningún objeto, ¿no? No hay posibilidades de tener un celular, una computadora, un libro, algo que te entretenga, nada, ¿no? O sea, por la cuestión de la contaminación, eres tú, la cama quizá en la que descansas, tu ropa y no hay más. Entonces, en esta serie fotográfica él trata pues de recrear estas sensaciones o estas etapas y sensaciones a través de las cuales él fue transitando durante este periodo de aislamiento. Entonces, en este núcleo no nada más hablamos del trabajo de Hugo, sobre el cual, si les interesa saber más, ¿no? Acerca de su proceso creativo, cómo lo hizo, de dónde le vino la idea y toda esta cuestión, tenemos una serie de cápsulas que aparecen en la página del Musa y en la página de Facebook. Hablamos sobre otros temas también, ¿no? Entonces, en el caso de este núcleo del cuerpo se presenta, indagamos un poco en lo que es la fotografía producida, que es una forma de fotografía que, a diferencia de la fotografía documental, es una fotografía orquestada, ¿no? O sea, el fotógrafo coloca ciertos elementos, manipula la luz, manipula la disposición de las cosas, etcétera, etcétera, para lograr comunicar un cierto mensaje o generar pues, una imagen como en concreto, ¿no? Entonces, pues un poco tratamos de explorar el uso de esta herramienta en combinación con el autorretrato como un medio para tratar el trauma. Por trauma estamos entendiendo estas memorias muy difíciles, ¿no? O sea, que vienen de experiencias muy difíciles y que muchas veces es difícil construir una narrativa coherente de este hecho traumático, ¿no? Entonces, de alguna manera, la fotografía le ofreció a Hugo una herramienta para poder generarse una narrativa más o menos coherente y sacar de su cabeza, poner en el exterior
esta experiencia pues difícil, ¿no? A la cual él se enfrentó. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente núcleo, ese del cuerpo se relaciona, este está dedicado al trabajo de Jorge Bustos, a su libro de Artista del Centro al Norte. Y pues bueno, ya Jorge, que nos acompaña el día de hoy, él les hablará más a detalle acerca del contenido y bueno, de su relación con el verbo habitar. Pero bueno, desde la perspectiva curatorial, lo que nosotros quisimos destacar fue el fenómeno de la migración forzada, para que pues bueno, el espectador pudiera entender un poco más, de manera un poco más clara qué significa esto y qué es lo que implica en la vida de una persona. Y también quisimos enfocarnos un poco en el medio, ¿no? El medio que escogió Jorge es el libro de artista, que si bien pues es un medio, pues, digamos, no tan nuevo, ¿no? Tiene sus orígenes a principios del siglo XX, como que todavía no es muy bien entendido como medio artístico, ¿no? Entonces como que nos ahí dedicamos un poquito a explicar qué es el libro de artista, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus posibilidades, etcétera, etcétera. Y pues bueno, el resultado se puede ver aquí en este libro titulado Del Centro al Norte que produjo Jorge, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. El tercer núcleo se llama El cuerpo desaparece y es donde presentamos la obra de Alethia García, este políptico fotográfico que se denomina Alecella. Y bueno, aquí lo que quisimos nosotros estudiar fue la representación o la autorrepresentación de la imagen femenina en el arte latinoamericano, enfocándonos específicamente en esta dicotomía de presentar el cuerpo sin presentarlo. Es decir, cómo el cuerpo se hace visible, se hace sensible, sin necesariamente ser perceptible para los ojos. Bueno, ella nos explicará ya más a detalle en su proyecto cómo esto se relaciona, ¿no?, con la cuestión del habitar, pero pues sí es muy interesante como en esta serie de fotografías y se explica pues en los textos que integran la exhibición, su cuerpo está ahí, presente, representado, lo podemos sentir sin necesidad de enfrentarnos a su imagen. Y bueno, eso es en cuanto a la estructura de la muestra, los tres núcleos y más o menos cómo quisimos expandir un poco la interpretación de estos tres grupos de obras. Una cosa interesante que me gustaría destacar antes de terminar con mi participación en este diálogo es cómo las tres obras tienen o trabajan a partir de una nota, en mi perspectiva, positiva, ¿no? O sea, hablan como, por ejemplo, en el caso del trabajo de Hugo desde la recuperación, o en el trabajo de Alethia también desde la recuperación, ¿no? O sea, ella nos muestra este proceso de indagar en sí misma después de o a través de una crisis existencial, pero bueno, las piezas nos hablan de que existió un fin a este proceso, ¿no? Y bueno, el trabajo de Jorge es un trabajo de conexión donde se retrata al migrante, pero no de forma tradicional, donde lo que nos inspira es quizá lástima, ¿no?, o piedad, sino se nos muestra al migrante como, pues, como cualquier persona, ¿no? O sea, con dignidad, con una vida cotidiana, no como estas personas sin esperanza, sin oportunidad y que no tienen nada en la vida, ¿no? O sea, si bien su situación es muy difícil, es claramente completamente distinta a la de cualquiera de nosotros, que tenemos carácter de ciudadanos, a diferencia de ellos que existen en la sociedad sin ser ciudadanos. Todavía tienen esa posibilidad, ¿no?, de mostrarnos su dignidad. Entonces, bueno, esta nota positiva, pero que al mismo tiempo no es tímida al mostrarnos o al hablarnos de los espacios negativos, nos habla acerca del espíritu de esta época, que, bueno, en palabras de diversos críticos culturales se ha denominado el metamodernismo, que un poco combina el espíritu del modernismo y del posmodernismo, y pues bueno, nos habla de eso, ¿no? Precisamente de este espíritu de esta época, de cómo estas obras son producto de estos cambios de pensamiento. Y pues bueno, finalmente también me gustaría comentarles acerca del desarrollo del proyecto para poder llegar a todas estas formulaciones, a la articulación de los diferentes núcleos, al desarrollo de los textos, esta interpretación que nosotros estamos proponiendo, pues hay todo un proceso detrás, ¿no? O sea,
hicimos entrevistas con los artistas, analizamos las obras con relación a la historia del arte, también con relación a la producción artística actual, con los diversos desarrollos teóricos de la crítica cultural, lo discutimos muchísimo en equipo y pues bueno, el resultado lo podrán ustedes ver ya en el Museo de las Artes y en la versión virtual que está en nuestros diferentes sitios web. Y pues bueno, yo espero de verdad que la muestra sea de su agrado y que se lleven algo, ¿no? A través de esta interpretación que el Museo de las Artes propone de estos grupos de obras. Y pues ya con eso concluyo mi participación. Sayuri, no sé si quieras agregar algo. Muy bien. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, precisamente, ¿no? Esta cuestión de la perspectiva positiva y este trabajo curatorial que de cierta manera fue o sea, hacer lo corpóreo como una articulación de la narrativa, ¿no? Que eso es ese es el gran trabajo de un proceso curatorial en realidad, ¿no? O sea, una curaduría te cuenta una historia, ¿no? Y que quizá no sería posible sin esta reunión de los tres trabajos, ¿no? Entonces, eso fue como muy fructífera en ese sentido y que bueno, que a partir de esta curaduría, además de las cápsulas que pueden ver en Facebook y en Instagram, se trabajó un brochure, ¿no? En donde se encuentran alrededor de los 8 textos, ¿no? Que hablan ya son textos un poco más sobre teoría, ¿no? Sobre metamodernismo, ¿no? Aprovechamos de hacer como unas comparaciones de los trabajos de Aletia, Jorge y Hugo con otros trabajos artísticos latinoamericanos o incluso mexicanos, ¿no? Que ese también fue un cuidado que se tuvo, etcétera. Y bueno, a continuación continuamos con la participación de Jorge Bustos. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jorge Bustos, soy el artista encargado del proyecto del Centro del Norte, el cual es un libro de artista. Si aquí Sayuri nos puede ayudar a mostrar las imágenes del libro para darle un poco más de dinamismo a esto. Claro que Como... sí. Sí, muchísimas gracias. Conforme a lo que decía Ana Laura sobre el habitar, yo quiero empezar diciendo esta frase de Martin Heidegger, la cual es: habitar es residir cerca de las cosas, estar cerca de tu comunidad, tu familia, amigos, creencias, costumbres, recuerdos y todo aquello que forma parte de tu identidad, todo aquello que te hace sentir visible. Muchas personas se ven forzadas a dejar todo atrás, a dejar de habitar y residir cerca de las cosas que les dan fortaleza, a dejar su tierra por un u otro motivo que escapa de su control. En este aspecto de todo el proyecto artístico, el arte como herramienta en la reflexión social del migrante es el nombre del proyecto, y como tal viene el desarrollo del libro de artista enfocado en el tema de la migración forzada. Este libro lleva como nombre Del Centro al Norte. En estos momentos Ayuri nos está mostrando algunas fotografías del libro y cómo se construyó todo este proceso. Sobre el libro de artista, quisiera decirles que se pensó en esto y se buscó un formato que permitiese contener varios enfoques artísticos distintos, algo que pudiera presentar y validar todo lo que se quería contar, desde el encuentro con las personas forzadas a migrar, la investigación, fotografías, ilustración y narrativa. En este aspecto, el libro de artista es maravilloso, pues permite la conjugación de un sinlímite de opciones, tantas como el artista requiera. Por eso me decanté por esta opción y, como bien dice Ana Laura, si bien no es algo nuevo, tampoco es algo muy visto desde que surgió. Entonces yo quería interactuar con este formato y replantear no solo desde lo que yo sabía que es la ilustración, sino también emerger un poco más con la fotografía, la narrativa, el diseño, etcétera. Si Sayuri nos puedes ayudar a mostrar un poco más, pero de las fotografías de los migrantes, por favor. Uh-huh.
Por el momento, les comento de un poco más de la investigación que se dio a través de una investigación tanto formal como de campo y etnográfica. Se realizaron las investigaciones previas al trabajo de campo junto al profesorado de la Universidad de Guadalajara, específicamente el CUAD y parte del CUSH. Se trabajó junto al equipo de trabajo Invisibles del Paisaje y también junto a la Universidad de Rivera en Uruguay. Se hizo una pequeña investigación allá previa. Las fotografías que en este momento está mostrando Sayuri son valiosas porque las personas retratadas eligen cómo ser vistas, retoman su identidad a través de este proyecto y se fortalecen al mostrarse como son y se identifican. A través de sus historias rompen el silencio y comparten sus aventuras y desventuras en su viaje migratorio, el cual yo considero totalmente una odisea contemporánea. Entonces, en este aspecto, las fotografías vienen también trabajadas junto con las personas retratadas. Ellos buscaron los lugares de Guadalajara en los que se sentían cómodos, nos mostraron lo que les gustaba, nos compartieron sus gustos, los lugares en donde llegaban a meditar un poco más sobre su vida aquí en Guadalajara y sobre su viaje. Entonces, en este aspecto, no son fotografías solo de que llegamos y desde el desconocimiento tomamos este retrato, no, es todo lo contrario, se pasó tiempo con todos ellos, algunos meses, después algunos más en las fotografías, edición y conjugar todas ellas, elegir las que iban a quedar. Entonces, yo creo que todo esto le da mucho más valor al trabajo etnográfico y artístico. Yo pienso que le da un plus, porque ahora conocemos a la persona detrás de la fotografía y podemos identificarnos con ellas. Si en este momento, Yuri, nos puedes ayudar a pasar a las ilustraciones, por favor. Les comento un poco por el momento de la influencia estética para estas ilustraciones. Viene de las pinturas de Joaquín Torres García, específicamente su etapa con el vibracionismo y un poco lo que se conoce como constructivismo en el arte. Él es un pintor uruguayo, perdón. Y también me veo un poco influenciado por Rafael Barradas, que trabajaba también junto a Joaquín Torres García, y también su estilo de vibracionismo. Lo que yo buscaba con estas ilustraciones era traspasar todas las venturas y desventuras que las personas migrantes me habían compartido, y yo buscaba pasar todo esto al área de la ilustración. Entonces hice alrededor de 50 ilustraciones que se dividen en el libro, sería como una ilustración por página, y yo busco abarcar todo su viaje desde que empiezan, y es este desconocimiento tanto del viaje como de uno mismo, hasta donde llegan a una nueva ciudad y ya empiezan a retomar un poco más esta sensación de sentirse nuevamente identificados y en un lugar en el que pueden volver a habitar. Entonces, aunque empezamos con este desconocimiento, sí buscamos una perspectiva más positiva, viendo de que detrás de estas personas, primeramente el viaje es forzado, o sea, no es un viaje que ellos realmente busquen, sino es un viaje en el que se ven obligados a tener que dejar el lugar en el que habitaban, donde tenían todas sus costumbres, sus sueños, sus familias y amigos, y entonces es volver a intentar habitar un nuevo lugar, buscarse a sí mismos en este nuevo sitio. Muchas de las ilustraciones también vienen influenciadas por poses de las personas con las que estuvimos en contacto. Partes de Guadalajara también se ilustran, partes del mapa que vienen siendo desde el centro hasta el norte. Y también buscaba principalmente con el vibracionismo y esta estética reflejar el movimiento incesante de la urbe migratoria que no para, y que es un movimiento, aunque forzado, podemos encontrar nuevos brillos y matices a través de la migración, darnos cuenta de que la migración es lo que mueve al mundo, pero de una manera también positiva, de que a través de la migración se da este intercambio de costumbres, de ideas, y que es algo maravilloso, y que la gente debería no ser forzada a migrar, sino
impulsados a quedarse en sus lugares, y si quieren migrar, debería ser por elección. Y también quisiera hablarles un poco también de lo que viene siendo los tercetos. Si Sayuri nos puedes apoyar un poco con imágenes del libro. Los tercetos que vienen en el libro, yo buscaba algo que narrara y ligara las ilustraciones. Entonces intenté un poco por la narrativa y quería hacer una narrativa que fuera como en prosa. Entonces también busqué un poco expandirme en el haiku, y después fue cuando llegué a encontrar esto que se llama Poetrix, que fue creado en Portugal, y busca hacer un haiku pero más contemporáneo. No es tan permisivo como el haiku que tiene una métrica de 585, si no me equivoco. El Poetrix busca tener una métrica un poco más vasta, por así decirlo, que permite 30 sílabas. Entonces, yo buscaba una narrativa que fuera más contemplativa, en el que pudieras, a través de lo mínimo, descubrir lo máximo del camino y recorrido de la migración. Entonces, por eso se pensó así. Todo el diseño del libro también se pensó en un estilo que cuadrara con las ilustraciones y que diera esta sensación de movimiento constante. En este aspecto, pues creo que este proyecto artístico no es solo algo de valor estético, sino también de investigación y de etnográfico, lo cual conjuga un objeto sumamente interesante y de memoria, y un encuentro con lo que es la migración. Entonces, por mi parte, por el momento sería todo. No sé si Sayuri y Ana Laura quisieran agregar algo más. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por tu participación, y bueno, de este proyecto lo que nos queda y lo que pues también tanto Ana Laura ya hizo hincapié, ¿no? Esta cuestión de que el habitar es distinto para cada uno de nosotros que estamos en condición de ciudadanos. Ahora, pues para los migrantes es algo pues más crítico, y que desde el verbo habitar se tiene que reflexionar en ello, ¿no? Esta cuestión de retomar una identidad que sea justa. Y bueno, muchas gracias, Jorge. Aletia, Muchísimas gracias. continuamos con tu participación. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, y quisiera comentar que se me hizo muy interesante justo esta conexión que realizaron con los tres proyectos en los que justo este verbo, habitar y habitación, me gusta mucho, cómo lo confluyen, ¿no? De alguna manera los tres proyectos. Entonces, bueno, quisiera platicar un poco más que de mi proyecto, más bien como justo esta reflexión sobre este verbo. Sayuri, ¿pudieras poner, por favor, la presentación? Sí. Gracias. Acá arriba se puede presentar. Bueno, al pensar en este verbo y la confluencia que tienen junto con mi proyecto y con el de los demás, me gustó pensar justo esto que ya han comentado, ¿no? Que el habitar es una experiencia personal, ¿no? Y que existen muchas maneras de habitar. En dentro de esta reflexión y pensando en el verbo tal cual, pensé qué es lo que contiene este verbo y qué es lo que lo hace ser, ¿no? Y que es en el siguiente, bueno, son solo palabras e ideas, es, bueno, un ser, ¿no? En primer momento, que habita, y un espacio habitado. Y por consecuencia de un tiempo. Bueno,
Al pensar en estas tres cuestiones, podemos pensar a través de la historia, qué es lo que ha hecho que este momento sea el que es, ¿no? Son la construcción de muchos momentos y de muchas habitaciones, o de mucho habitar de diferentes personas, de diferentes habitantes. Y, por favor, siguiente. Dentro de la historia también la representación se ha dado a través de eso, ¿no? A través de lo visto. Entonces, al habitar, me parece que se ejerce, no solamente a través del tacto, sino, más importante creo, la vista, ¿no? La vista es lo que genera esta conexión con el espacio y el que lo habita. Entonces, ese estar en el mundo se desarrolla a través de este sentido. Es así que entonces, les quiero compartir esta frase, que bueno, dentro de mi proyecto que considero es paisaje, bueno, un autorretrato a partir del paisaje, tiene que ver con y esta idea que últimamente dentro de mis procesos artísticos resuena mucho, ¿no? Los humanos, se los leo, aprenden el espacio con el sentido de la vista y generan paisaje con la presencia en ese entorno por medio de la mirada. Es decir, a través de la vista es que se genera el espacio, que se genera el paisaje, y a través de ella también decidimos cada uno, cada ser, a generar una representación propia del espacio. Bueno, quisiera para enfatizar esta idea, a estos trabajos de dos artistas que pueden completarla. De James Turrell, que hace instalaciones, bueno, espaciales más bien, al habitar el espacio que conforma la exhibición es que se genera la pieza, ¿no? Me parece que es muy particular, ya que si no hubiera alguien, la pieza no se concreta, ¿no? Es el mismo caso de Olafur Eliasson con la pieza Beauty, que es la siguiente, que tiene esa particularidad de quien se presenta, son piezas distintas para cada uno. Entonces, cada persona que se encuentre, que habite el espacio, va a generar una pieza distinta. Entonces, es a partir de eso que se completa, ¿no? Se genera ahí meramente. Igual en la última pieza que les quería mostrar, que esta también es de Olafur Eliasson, que al habitar, al entrar a este espacio, también genera este complemento con la pieza artística. Y no sé, bueno, más bien eso, completamente, ¿no? Que si al estar ahí te posiciona y te genera un espacio a que habitar, que llegas a habitar, a partir del presentarte ahí, ¿no? Y bueno, más o menos son las ideas que atraviesan mi proyecto, que se encuentra en la siguiente. Para este proyecto, en el que, bueno, ya les mencioné un poco, que de alguna manera es fotografía de paisaje, pero al mismo tiempo lo considero yo un autorretrato, y ya lo había mencionado también Ana Laura. Para estas piezas, dentro de la idea que las concibió, fue el preguntarme y el cuestionar sobre mi propia presencia, sobre mi propio habitar, mi espacio, ¿no? Entonces, a través de la mirada, que ya les platiqué un poco, generar
mi propia presencia y a través de ello evidenciarme como ser en el mundo. Entonces, partió también de una crisis en la que quizá ni siquiera la identificaba como una crisis, pero me mandaban preguntas sobre como quién soy, qué hago, ¿no? Más o menos. Y entonces tenía un ritual en el que si fuera posible me subía a la azotea y realizaba fotografías. Entonces empecé a preguntar sobre eso, dónde estaba, ¿no? Entonces, al hacerlo y al identificar al identificarme con mi presencia dentro de un espacio específico, no solamente en lo cercano, sino en el entorno, fue que descubrí esto, ¿no? Que mi presencia, yo soy aquí y a través de mi mirada, y a través de la imagen, me evidencio, ¿no? Me reconozco y me desoculto, ¿no? Yo como persona hago esto y soy esta mirada en un instante específico. Les quería platicar también un poco de cómo se desenvuelven estas imágenes. Tienen dentro de sí una distancia de 5 minutos entre cada una al realizarlas. En esta imagen, en la del medio, contiene un plano polar. Este plano polar hace referencia a la posición de la Tierra y el Sol en ese momento específico, ¿no? Es evidenciar de nuevo esta presencia. Tiene las coordenadas donde la realicé, las horas, la fecha. Entonces, es así que se vuelve un autorretrato, ¿no? Al hacer, mostrar esa evidencia, evidenciar ese habitar, ¿no? La otra parte que también corresponde a este proyecto, que es la última diapositiva, son estos mosaicos en los que contienen también este movimiento que también está correlacionado al verbo habitar. Es el movimiento y el tiempo, ¿no? Al pensar no solamente en el espacio habitado, sino lo que vemos y el movimiento constante de la vida y de todo, realiza este gráfico, este mosaico, en el que cada imagen también contiene una relación de 5 minutos entre ellas y son realizadas durante las horas luz de distintos días. Entonces, siempre la cámara estuvo apuntando a un mismo espacio y durante 13 horas, que en este caso, en ese momento, los días, las horas que había de luz eran 13 horas. Entonces, realizaba esto, ¿no? Siempre apuntar hacia el cielo, un mismo espacio, pero este espacio cambiante, siempre cambiante, ¿no? O sea, tanto por las nubes que el clima lo permitía y como por la traslación y rotación de la Tierra. Entonces, bueno, eso es un poco de muy general y muy, a lo mejor confusa, sobre mi proyecto, y no sé si Sayuri o Ana Laura quisiera también comentar algo más. Muchas gracias, Aletia. Y antes de alguna intervención mía, me gustaría que Ana Laura creo que tenía algún comentario. Sí, sí. Bueno, pues espero que después de la exhibición o de la plática, ¿no?, que nos presentan nuestros dos artistas invitados, se haya quedado un poquito más claro lo que dije al principio, que a lo mejor parecía un poco desarticulado o como muy abstracto, pero bueno, ahora ya se ve, espero, un poco más ejemplificado a qué me refería yo con esta cuestión del habitar el espacio, el habitar el cuerpo y esta como...
no se me va la palabra, perdón, bueno, pero esta articulación, ¿no? entre los dos que da lugar a una sola cosa que solamente puede operar así en su conjunto, ¿no? O sea, cómo cambia la actitud de uno, la sensación física de uno cuando se encuentra en un espacio o en otro espacio. Entonces, lo que me gustaría proponerles ahora es a Jorge y a Letia una ronda muy breve como de preguntas, como para estimular un poquito el diálogo y contrastar a lo mejor visiones u opiniones que tenemos acerca de lo que hemos pensado sobre sus obras alrededor del verbo habitar. Obviamente con Sayuri también, que estuvo ahí chambeándole a la parte curatorial. Y pues bueno, me gustaría comenzar con Aletia, preguntándole si tú consideras que el espacio en el que te encontrabas al momento de hacer las tomas fotográficas jugaba algún tipo de papel en el resultado de las tomas fotográficas, el hecho de que fuera quizá tu casa, ¿no? De que fuera un espacio abierto, libre, donde no había quizá personas, ¿no? Digo, no sé cómo se llama tu azotea, pero si materialmente tú consideras que existió alguna articulación entre tu forma de hacer las tomas fotográficas y el espacio en el que te encontrabas, y eso de alguna manera condujo al producto que vemos hoy día. Ok. Creo que de alguna manera está relacionado, pero al mismo tiempo creo que si bien me encontrara, por ejemplo, en la oficina o, por ejemplo, saliendo de la escuela y se diera la oportunidad, no sé, también se volvería como un momento muy preciso en el que de igual manera fuera significativo. Creo que a lo largo durante que hice el proyecto estuve en 3 casas habitándolas. Entonces, creo que más bien la vista abierta de el ver hacia arriba sin ningún tipo de distracción urbana, llamémosle, era lo esencial, lo importante para el proyecto. Que justo este momento que es el atardecer, en el caso del tríptico, sí es esencial, ¿no? Tener una vista grande, clara, quizá, de lo que sucede. Entonces creo que de alguna manera sí y al mismo tiempo no. Entonces, creo que al estar en un espacio, si bien y existe un instante en el que puedes llegar a reconocer o identificar tu presencia, como puede ser un atardecer o otro evento en el que la naturaleza o el espacio te haga ser consciente de tu presencia, no se vuelve un momento significativo y donde fuera que estés, se vuelve importante, ¿no? Entonces, creo que eso. No te escuchas. Lo que estamos viendo aquí, perdón, en tu obra, es una representación o una memoria de este acto de significación, no del espacio per se, sino del cielo, del tiempo, ¿no? Que es un poco lo que comenta, ay Dios, me va ahora el nombre, traigo una memoria, pero así terrible. Palasma, perdón, en su libro, ¿no? Donde él habla acerca de que se puede, normalmente hablamos de habitar el espacio, pero pues también el tiempo se habita, ¿no? Y esto es una cosa que yo creo que se ve muy bien plasmada en tus obras. No sé tú qué opines al respecto. Y bueno, no sé tú qué impacto crees que haya tenido este ejercicio de articulación o de significación del tiempo más que del espacio no sé, en tu proceso personal, en lo que estabas viviendo en ese momento. Okay. Es que creo que el tiempo como concepto y como cosa, se llamaría, es
esencial a la hora de la creación de una obra de arte, ¿no? Porque en realidad toda obra de arte habla de un tiempo, entonces quizá se convierte en un momento específico. Bueno, aquí en las obras el tiempo está marcado no solamente a través de la diferencia entre las nubes, sino también a través de de fecha. Entonces se convierte en un tiempo muy específico en el que el habitar, el ser consciente de ese espacio, de ese momento, se vuelve completamente una memoria, ¿no? El autorretrato, por eso lo menciono así, es ese momento específico, ¿no? Es un espacio en el tiempo. O sea, cada imagen, bueno, quizá forma parte de los clichés de la fotografía, pero se convierte en ese momento decisivo, no tanto en el pensar la escena, sino como un segundo, un milisegundo o lo que fuera de que el obturador estuvo abierto, en el que se convierte esencial para la historia, ¿no? Y en este caso, pues, el tiempo sí parece que es esencial dentro de mi obra. Entonces, así. Ya. Sí, es bien interesante ver cómo, digo, parece algo tan sencillo, ¿no? Como tomar una fotografía, pero al final es la articulación del tiempo y ese apropiarse del tiempo, apropiarse del momento y hacerlo suyo a través de la memoria y a través de un soporte material y que a la vez te lleva a la memoria corporal, por decirlo de alguna manera, a recordar tu propia sensación y tu propio estado afectivo o mental al momento de la toma fotográfica. Pues muchas gracias. Y Jorge, te quería preguntar también si andas por ahí todavía. Sí, claro. Claro que sí. Pero estaba escuchando a Letia. Estaba atento a lo que decían. En la plataforma, ajá, como que luego no es muy amable. Pero bueno, con relación a esto que comentaba Letia pues sí, por ejemplo, en el caso de los retratos que forman parte de tu libro, pues es un poco, es análogo, ¿no? Digo, o sea, es análogo a todas las fotografías. En todas las fotografías encontramos este ejercicio de articulación y de apropiación del tiempo. Sí. Y de materializar una memoria y toda esta cuestión. Sí. ¿Cómo lo vives tú con relación al otro? Porque en el caso del trabajo de Aletia es con relación a uno, ¿no? Sí. Pero en tu caso hay dos dimensiones, es la sensación de estar frente a otra persona que te está contando su historia y la responsabilidad, si tú quieres, ¿no? De materializar o de dar cuerpo a este ejercicio de articulación del tiempo de otra persona, aunque esté escogiendo cómo ser representado, sí. ¿no? Efectivamente, pues es que se trabajó desde, como tú dices, desde varios segmentos, desde las fotos, que antes de tomar la foto, primero se tenía que conocer a la persona y su historia. Entonces se pasaba semanas, meses, yendo a visitarlo, estando con él, ya pasando ya tiempo de a dónde te gusta ir, de qué te gustaría platicar. Entonces, entre todo esto salía, pues ya, toda su personalidad, quién era esta persona y toda su historia. Entonces se trabajó ahí, primero con la historia, y después se trabajó con la fotografía en la que ellos intervienen también, eligiendo cómo ser retratados o directamente interviniendo en algunas fotografías, mostrando lo que más les gusta de ellos, sus logros, también haciendo incluso esta catarsis como con Carlos, donde tiene este traje intervenido al óleo también. Entonces sí, se apropia, hay apropiación no solo del tiempo, sino también de la imagen, incluso de sus historias. Como tú dices, es una apropiación del recuerdo que estas personas tienen sobre el viaje y lo que los ha forzado a tener que emigrar. Entonces sí, se trabaja de muchas perspectivas, como porque también después ya yo trabajo ya de una manera un poco más, como que dice, solo,
ya no estoy el tiempo con ellos, sino es ya cuando me dedico a la ilustración y a la narrativa, pero sigo trabajando a través de sus historias y de recordando, no, esta vez Carlos en una entrevista me dijo esta palabra y quiero meterla en los poemas. O tal día, Tony me dijo esta frase o me contó esta historia y yo quiero ponerla en las ilustraciones. Entonces seguía trabajando a través de ellos y de sus historias y sus rostros, su recuerdo. Entonces sí, fue trabajar con todo esto para después segmentarlo en un producto artístico que no solo es artístico, sino también de investigación, etnográfico, y como tú dices, pues sí, intenta uno habitar esta nueva tierra a la que ellos llegan y deshabitan una en la que ya estaban. Entonces creo que con esto sí concluye muy bien la palabra habitar en el proyecto. Y pues sí, mira, esa es una foto de Carlos, con el traje intervenido, la foto anterior, donde él busca reflejar los colores de su tierra, Nicaragua, y encontrar esta catarsis también con su historia de migración, que fue la primera, donde él tiene que emigrar por una causa política y militar, donde él se ve viajando hacia Cuba para estudiar una carrera técnica militar para después regresar a Nicaragua y luchar en la guerra sandinista como uno de los cachorros de Sandino, les decían a su escuadrón. Y en este caso, Carlos, le iba a decir Nica porque estaba acostumbrado a llamarlo Nica como amigo, y él me llamaba hermano Jorge. Entonces teníamos ya esta buena charla, buena comunicación, y él me contó que cuando estaba en el ejército, él tenía que ir al frente del grupo, también yendo contra estos caminos peligrosos porque él se encargaba de quitar las minas al frente del escuadrón. Entonces yo le dije, ya desde ahí tenías que andar en caminos peligrosos por tu vida, ¿verdad? Y me dijo, sí. Entonces yo le comenté sobre esta idea de intervenir un traje con los colores de Nicaragua y también como que reflejara como su viaje migratorio. Y también la marca que ahí tiene de militar, pues también se intervino y se trabajó con toda esta historia, todo el traje, o sea, para llegar a esa fotografía. Fueron meses de conocerlo, la historia, el traje, tener tiempo para tomar la fotografía entre también toda esta vaivén de vida que él llevaba en esos momentos por los papeleos y demás. Entonces, sí es una historia y una fotografía que tiene mucho trasfondo, pues, sobre cada historia de cada persona. Créeme que se podría hacer una película, incluso un proyecto entero por cada uno, pero pues tuvimos la suerte aquí de tener varios, que fueron 7 casos, más las ilustraciones y la narrativa para crear todo este memorial en torno a la migración forzada. Creo que ya, no te escuchas, Ana. Creo que estabas con el micrófono No estaba apagado. silenciado mi micrófono, que te decía que más que un acto de apropiación, a mí me parecía un acto de habitación de la experiencia del otro, Sí, de sí, significar, con esto me refiero a significar la experiencia del otro correcto. y llevarla contigo, apropiar, o sea, hacerla parte de tu memoria y sacarla de tu memoria, llevarla a un producto material Sí, y, bueno, ponerlo a circular para que después sea habitado por otras personas, ¿no? Sea sí, apropiado por otras personas. Pues bueno, sí, creo que ya nos totalmente. agotamos un poco de tiempo. Sí. Sayuri, no sé si quieras agregar algo. Muy bien. Bueno, pues creo que ya con esto terminaríamos la charla. No sin antes agregar, bueno, Hugo García por cuestiones muy personales no pudo acompañarnos, pero hablando de habitar y de cómo nosotros estamos habitando en este momento la plataforma y cómo lo hemos hecho durante todo este periodo, ¿no? Que ha sido un lío porque estamos habitando en realidad como un espacio no material, pero de una temporalidad bastante compleja. Le pedí a Hugo nos hiciera llegar un audio que voy a compartir en estos momentos, y que bueno, no es su reflejo del verbo habitar, que curiosamente lo que me llamó mucho la atención de ese audio es que
él no se sintió identificado con las citas de Palasma, ¿no? Entonces pues es una variante, ¿no? Que él, porque bueno, su manera de habitar a partir del proyecto, pues fue otra cosa muy distinta, ¿no? Y bueno, lo que va a platicar en este audio rápidamente es como una charla que tuvo con una fotógrafa española que también tuvo un trasplante de riñón. Entonces dice pues cómo es la fotografía para ella también, ¿no? Entonces, bueno, es un audio que dura, dura 6 minutos, pero les voy a compartir un fragmento. Utilizar la cámara para fotografiar a otros y en este caso, en las circunstancias en las que estaba, me comenta que fue la primera vez que se tomó un autorretrato, entonces empezó a tener como conciencia sobre quién estaba ahí, ¿no? Quién estaba ahora a frente de la frente de la cámara, qué espacio estaba ocupando, cómo se movía, cómo se comportaba. Entonces, al igual que ella, yo también empecé a hacer autorretratos y no solamente creo que la cuestión de salir en la foto, sino también en el espacio en que uno se encuentra, ¿no? Ya sea en la calle, en la casa o en cualquier lugar. Creo que dentro del autorretrato también juega mucho el espacio, ¿no? El espacio en el que estamos haciendo ese autorretrato, pues. Entonces, tomando de referencia a ella sobre cómo vivió su experiencia del aislamiento, que fue muy distinta y fue de alguna manera más amable en cuanto a ese aspecto, pues sí fue como para mí un choque de decir, oh, fue más fácil el poder recuperarse, a contrario a mí, ¿no? O sea que sí, la recuperación estuvo bien, pero el estar habitando ahora sí que el mismo espacio por tanto tiempo me dio una forma de entender las cosas de manera distinta, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Esa forma de entender los espacios en los que estoy habitando fue gracias al aislamiento, ¿no? Porque después de ver por más de, pues no por más, sí, 3 meses, la misma pared, la misma ventana, el ver cómo entraba el sol y por el cuarto, cómo entraba la luz, perdón, por el cuarto, cómo salía el sol y cómo se ocultaba, o sea, en ese pequeño espacio de ventana que tengo que da a un muro y ver apenas un cacho de cielo y verlo todos los días, o sea, prácticamente una rutina, pues me dio una forma de entender distinta el espacio, ¿no? En el que estaba habitando. Por eso en cuanto a mi proyecto lo abordo en cuanto a las tres primeras imágenes sobre estar en el espacio de mi cuarto, estar habitando ahí, el estar experimentando cosas distintas a pesar de ser un mismo lugar, me daba experiencias totalmente distintas a los días que pasaban, ¿no? Creo que ningún día fue igual al otro. Entonces, más que estar habitando físicamente el mismo lugar, el estar habitando el mismo espacio, fue la cuestión de que mi mente estaba habitando más allá del espacio en el que estaba presente físicamente, ¿no? Entonces, por eso hago referencia al resto de las fotografías en cuanto a otros espacios. Y bueno, es un poco de lo que nos comparte Hugo, ¿no? A partir del verbo habitar. Entonces, bueno, pues era solamente como para abonar al motivo. Y pues creo que ya con esto podríamos concluir, no sé chicos, perspectivas, sugerencias, la verdad es que quedamos muy encantados con todos sus referentes, ¿no? Porque finalmente pues es lo que nos nutre esta perspectiva creadora, ¿no? Y es algo que pues es bueno compartir siempre, ¿no? Ana Laura, no sé si quieras abonar. Jorge, Aletia.
Pues yo solamente les quiero agradecer por el trabajo museográfico e investigación que realizaron. Creo que fue muy bueno y que supieron hilar de manera, la verdad, muy genial y muy chida los tres proyectos. Entonces, muchas felicidades también a ustedes y muchas gracias por todo. Bueno, Ana Laura, ¿tú estás bien? Sí, no, pues nada, pues muchas gracias a todos los que están viendo esta pequeña charla. Espero que disfruten mucho la muestra en el formato en el que la vean. Y pues muchísimas gracias también a los artistas por toda su disposición, por platicar con nosotros y compartirnos sus experiencias para poder elaborar esta investigación. Muy bien. Bueno, y por último, por parte del Museo de las Artes, pues un agradecimiento muy grande, ¿no? Al legado Brodmann, ¿no? Que hace posible, pues, estos encuentros y la ampliación de estos proyectos, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues, es una plataforma, se pudiera decir, que finalmente busca como expandir, ¿no? Los talentos jaliscienses, como el de Jorge, el de Letia y el de Hugo. Y bueno, pues sin más chicos, yo creo que damos por terminada esta charla. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Sigan al pendiente de nuestras actividades por medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Flickr también por ahí. Y pues muy bonita noche, síganse cuidando y estamos en comunicación. Hasta luego. Bye. Gracias, chao. Nos vemos. Chao. Bye.